Hola, soy Min-Woo Kim, estudiante de la Universidad de Michigan. Hoy, 7 de mayo, comenzamos las noticias sobre el mercado de valores estadounidense. Hoy también, Min-Woo Kim les trae información precisa para inversionistas del mercado bursátil estadounidense. Ya llevo 5 años dirigiendo el canal de Min-Woo Kim. Por eso ahora tengo muchos suscriptores que se sienten como familia. Entre estas personas, muchos se han unido a la membresía gratuita que manejo. Cuando vengo a Corea y doy conferencias en línea, también participan en las conferencias y cuando publico un libro, compran el libro y me apoyan. Por eso, hasta ahora son las personas que me han apoyado para que pueda seguir este camino llamado influencer. Entonces, cuando estas personas dejan comentarios en mi canal de YouTube, aunque no sea mucho, me interesa mucho. Entre estos valiosos suscriptores hubo una persona que usaba el apodo de Jong-hyun y me hizo una pregunta en los comentarios. Soy dueño de un restaurante y miembro de la Asociación de Amistad de Adultos Mayores. Mi periodo de membresía está por acabar, pero aún recibo 50% de descuento. ¿Puedo seguir con este beneficio? Eso me preguntaron. Hace unos meses ya publiqué información detallada sobre esto, pero actualmente ya no estoy operando la membresía de Min. Ahora solo estoy vendiendo la membresía mensual. Creo que nunca antes he explicado el motivo de esto. Por eso, hoy les voy a explicar detalladamente el motivo. Actualmente, mi apariencia es un poco diferente a la habitual. Por lo general, paso el día de manera rutinaria. Me levanto por la mañana y empiezo el día, y a la mitad del día como, luego salgo a caminar o hago ejercicio, y el resto del tiempo lo paso así. Así es como transcurre mi día normalmente. Por eso a veces me siento un poco insatisfecho. Entonces me pregunto cuánto tiempo más podré seguir viviendo con este patrón de vida. Recientemente, incluso transmitir en vivo o administrar el canal de Min Member se ha vuelto una carga para mí físicamente. Por eso ver a Jeon Hoi-won seguir operando el canal es realmente admirable. Por un año más, estoy comprometido a seguir brindando el mismo contenido y cumpliendo con lo prometido a los miembros. Por eso, en ese sentido, si es asequible, quiero operar solo para los miembros y mantener una influencia libre. Así es como llegué a pensar de esta manera. De todos modos, esta vez decidí no aceptar solicitudes de patrocinio de Malasia. Entonces, mirando así, últimamente han estado pensando en vivir una vida un poco más libre. Por eso, si recupero mi confianza y vuelvo a hacer ejercicio con entusiasmo como antes, creo que podré superar esto de manera activa. Intentaré volver a actuar como miembro del elenco. Hasta entonces, Jong-hyun, sé que te preocupa, pero si puedes seguir como miembro del elenco, te lo agradecería. Después de eso, cuando vuelva a funcionar la membresía, le avisaré detalladamente para que pueda volver a cambiar su promoción. Y por cierto, hoy es miércoles. Y el próximo domingo se terminan las dos promociones. La primera es la promoción del 50% de descuento en los calcetines Choice Stock. Y la segunda es que la venta de los sellos de Año Nuevo que se está llevando a cabo en el Shopping Alpha también termina este domingo. Así que si estaban interesados, les recomiendo que aprovechen esta oportunidad de descuento. Personalmente les recomiendo que si alguna vez se unieron a la membresía de All-in-One, a Seeking Alpha o a Choice Stock, aunque sea una vez, aprovechen esta oportunidad para continuar su inversión de manera constante. Esto es muy importante. Anteriormente también les hablé una vez sobre la importancia de la lógica, pero cuando tomamos decisiones de inversión, tomar decisiones basadas en la lógica es extremadamente importante. No está bien tomar decisiones basadas únicamente en emociones o sentimientos personales. La lógica es crucial porque, aunque los precios al alza no parezcan problemáticos, un mal razonamiento sobre el precio o una volatilidad extrema repentina pueden causar dificultades. Las personas que toman decisiones basadas en la lógica no se tambalean fácilmente porque saben exactamente por qué están invirtiendo en estas acciones. Otra ventaja de tomar decisiones racionales es que, aun si los resultados no son los esperados, quienes decidieron racionalmente, cuando tienes una lógica clara, puedes comprar ese activo sin dudarlo o soportar la volatilidad sin preocuparte demasiado. La ventaja es que puedes tomar decisiones racionales de manera fácil y sencilla, y si repites decisiones racionales como esta, es más probable que tengas éxito a largo plazo. Entonces, para tomar decisiones lógicas, no basta con tener solo una vaga intuición, necesitas una explicación lógica, no solo un análisis superficial.
Para eso, hay un canal llamado Han Madira, que traduce y explica los memes originales de los foros extranjeros. Si ves eso, no es simplemente que esté dando mi opinión, sino que estoy explicando de manera lógica y racional por qué pienso de esa manera. Si no, en el caso de que vayas a hacer un test tipo quiz, hay un test score disponible, y en el caso de ChoiceStar hay un Smart Score. Al analizar los fundamentos de esta manera, podemos ver con cifras objetivas cuán excelentes son las empresas, y al basarnos en estos números, debemos invertir de manera lógica para no dejarnos llevar por las emociones y así poder realizar inversiones sólidas. Yo lo evalúo de esta manera. Por lo tanto, antes de este fin de semana, únanse a varios grupos que consideren necesarios y continúen con actividades de inversión saludables. Bien, entonces comenzamos de inmediato con las noticias de hoy, acumuladas hasta el 7 de mayo. Hoy también resumiré la situación del mercado estadounidense. Ayer, los tres principales índices cerraron a la baja y el S&P 500 también terminó en territorio negativo. La mayoría de los sectores están en rojo y las pocas áreas en verde son muy limitadas. El ambiente del mercado no fue muy bueno, especialmente porque las acciones tecnológicas cayeron bastante. Decididamente, BioNTech fue una de las empresas farmacéuticas que estuvo en el centro de atención, y cuando se hizo este anuncio, BioNTech cayó más de un 12% y muchos otros sectores también bajaron considerablemente. En situaciones así, el mercado probablemente estuvo muy activo. Hasta ahora no ha bajado de 50. Ayer bajó de 53 a 50.69. Y así, los artículos que se recuperaron de manera temporal bajaron hasta un 36.97%. A continuación, veremos la volatilidad. El VIX no ha subido mucho, se mantiene entre 24 y 28%. El índice de miedo y avaricia se encuentra en la zona de miedo, pero ha mejorado ligeramente en comparación con niveles previos. El mercado está pasando de neutral a inclinarse más hacia el temor, indicando la dirección de la tendencia. Por último, el Max Score que proporciona ChoiceRank suele estar en el nivel normal, pero por si acaso no saben qué significa, déjenme hacer clic aquí y explicarles con más detalle. El mercado se encuentra actualmente en un estado de consolidación, eso era lo que quería explicarles. También pueden hacer clic en el flujo de inversión. Ahora que el mercado está consolidándose, escuchemos las estrategias de inversión que nosotros, los inversionistas, debemos seguir. En el mercado general hay dos grandes estrategias de inversión, el Value Investing y el Growth Investing. El primer escenario es que, en una fase de consolidación, cuando los precios bajan, puedes mantener tu inversión o incluso comprar más. Por otro lado, en el segundo escenario, si los precios siguen bajando en una fase de corrección, puedes mantener tu inversión. La compra adicional debe hacerse de manera cuidadosa y selectiva en acciones de calidad, así que estos son los dos consejos que tengo para ti. Actualmente, el puntaje del mercado ha bajado hasta la etapa de miedo, pero sigue subiendo poco a poco. En conclusión, en este momento puedes mantener las acciones que tienes o considerar comprar más. Ese es mi consejo para ti en el Choice Talk de hoy. Recientemente, los tres principales mineros de Bitcoin apenas lograron un margen de beneficio del 1%, lo que indica que el desempeño de la minería no fue tan bueno. El número de acciones que subieron fue de 8. Primero 5.60%, luego 4.30% y 3.43%. En general, Talon Energy y Vistra, empresas relacionadas con energía e inteligencia artificial, tuvieron un buen desempeño. Lo interesante es que, además, surgió otra categoría llamada energía de constelación, que mostró resultados muy positivos, y algunas acciones subieron hasta un 10%. Por eso, Talon Energy y Vistra también subieron, como se puede observar. A continuación, 3.06%, 1.29%, 0.47% y 0.23%. El Bitcoin subió un 0.17%, superando los $97,000. Las demás categorías bajaron y 0.24%. NVIDIA, Broadcom, Intel, Alphabet, Amazon, Tesla, AMD Meta, Credo Technology y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company bajaron entre un 0.25% y un 2.34%, siendo Taiwan Semiconductor Manufacturing Company el que más bajó con un 2.34% y NVIDIA el que menos con un 0.25%. Por último,
Palantir anunció sus resultados y luego vimos que sus acciones subieron más del 12%. La primera noticia preparada es sobre el mercado. Hoy, en solo unas horas, varias personas importantes compartirán sus perspectivas positivas. Cuando el mercado está en una fase de división, suelo leer muchas noticias negativas, y cuando el mercado ha estado subiendo de manera continua últimamente, a veces también leo algunas noticias positivas. Así es como podemos mantener la postura de un inversionista saludable mientras operamos en el mercado. Bueno, esta vez vamos a escuchar la opinión negativa de Peter Jones. Según su opinión, aunque el S&P baja por la preocupación, las acciones estadounidenses podrían volver a ser una buena opción, así que estamos presentando este punto de vista negativo. Permítanme explicar brevemente quién es Paul Tudor Jones. Paul Tudor Jones es un legendario inversor macro global que analiza e interpreta variables clave como la economía mundial, cambios políticos, aranceles y finanzas. En 1987, durante el 125%, registró una ganancia del 125%, prediciendo con precisión el colapso del mercado. Es famoso por esto, así pueden verlo. Paul Tudor Jones es un renombrado inversionista con una impresionante trayectoria en el mundo financiero. Trimfur predijo que el mercado de valores de Estados Unidos reemplazaría a los bonos del Tesoro como el nuevo centro de atención. Esa fue su perspectiva previa. Paul Tudor Jones es un famoso gestor de fondos de cobertura que fue entrevistado por Consumer News and Business Channel. Trump se está enfocando en los aranceles y no en las tasas de interés, por lo que la situación no es buena para el mercado de valores. Así es como lo explicó. Trump afirma que aunque reduzca los aranceles a China hasta en un 50%, seguiremos en desventaja, según enfatizó. El presidente Trump ha dicho que va a expandir los aranceles contra China, y desde principios de abril, el índice S&P 500 ha caído casi un 19% desde su punto más alto en 2 meses, acercándose a la línea de tendencia bajista de bear market. Para considerarse un mercado bajista, la caída suele superar el 20%, situación de la que estuvimos muy cerca. Posteriormente, el presidente Trump suspendió de manera parcial los aranceles contra China por 90 días. Además, al suspender algunos aranceles, el mercado recuperó la mayor parte de sus pérdidas. Persiste la incertidumbre y por ahora no se aplicará el 145% a la mayoría de los productos chinos. China mantiene un 125% sobre las importaciones estadounidenses. En esta situación, Sanseu argumenta que la política de reducción de aranceles de Trump podría ayudar a la economía a crecer más rápido, como lo hizo después de la década de 1960, cuando la reducción de aranceles llevó a un crecimiento económico significativo. Sanseu explicó que incluso si Trump reduce los aranceles al 50% o 40%, esto seguiría siendo el mayor aumento de impuestos desde los años 60. El presidente Teuron-Peu utiliza recortes de impuestos para contrarrestar el impacto económico adverso de los aranceles. Pero eso es solo una ilusión. John Yoon advierte que si no logramos transformar completamente nuestra estructura económica dependiente de la deuda, no podremos abrir un nuevo capítulo, y si se forma una nueva estructura, vendrán días realmente difíciles. A principios de este año, hubo advertencias de que la estabilidad del mercado financiero se vio gravemente afectada en comparación con el inicio de la administración de Trump. Advirtió que por años las acciones estaban sobrevaloradas, pero también destacó la posibilidad de ajuste. De hecho, experimentamos un aumento de precios de más del 18%, según el último anuncio ¿Qué pasa con la operación de Tudor Investment Corporation? En el segundo trimestre de 2024, siguió incrementando sus acciones en Nvidia. Y además, muchos expertos creen que el precio de las acciones de Nvidia seguirá subiendo, incluso después de principios de 2025. Por lo tanto, comprar acciones de Nvidia fue una respuesta bastante apropiada y oportuna. Así podemos hacer una predicción. Ahora, les mostraré el gráfico de velas para que lo entiendan mejor. Antes de nada, tenemos que tomar decisiones de inversión racionales, eso es lo que quiero decirles. Las noticias sobre fondos y el mercado de acciones a menudo están influenciadas por eventos emocionales. Por eso, es importante tener datos de referencia claros y objetivos, en mi opinión. Sin embargo, el mercado está compuesto por muchas variables que interactúan de manera compleja, por lo que interpretarlo desde un solo punto de vista puede ser limitado. Nosotros los inversionistas, después de que termine la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de hoy, estamos atentos a ver cómo se moverá la tendencia en adelante.
Y también cómo se desarrollarán los temas estructurales que Ucrania ha estado planteando. También es crucial hacer un juicio integral y equilibrado sobre los diversos indicadores, como los resultados empresariales, los indicadores económicos y otros índices clave anunciados recientemente. Esa es mi opinión. Es igual que el crecimiento de la volatilidad actual, aun cuando el mercado sube de manera constante o cae repentinamente por un solo ajuste, es crucial mantener la calma y seguir invirtiendo establemente. Por eso mantener el equilibrio financiero de manera constante es extremadamente directo y fundamental. Quiero enfatizar este punto una vez más. Paul Tudor Jones recientemente obtuvo rendimientos de inversión, pero no tan buenos como se podría pensar. Si observamos el rendimiento de los 20 fondos principales en los que este experto está invirtiendo de manera concentrada, el rendimiento anualizado en los últimos 3 años es de solo 3.85%. En resumen, el rendimiento promedio es negativo, de solo menos 1.3%, un resultado bastante pobre. Ni siquiera el top 50 es mucho mejor. Durante 3 años, solo subió un 0.3%, así de bajo es. En resumen, los rendimientos más recientes han bajado considerablemente en muchos casos, como se puede observar. En esta ocasión, les explicaré de forma concisa las características, pros y contras de fondos, ETFs y acciones. Si observan arriba, según el último periodo, la suma de los porcentajes de Bitcoin y fondo cotizado en bolsa, 81% y 76%, muestra que la mayoría de la inversión se concentra en estos dos. La confianza en Bitcoin ha aumentado significativamente, lo cual se confirma en esta sección. Además de eso, IBB ahora está invirtiendo en ETFs que siguen el S&P 500 y si ven aquí, también está invirtiendo en IWM, que sigue las acciones de pequeña capitalización. Nvidia está aquí, aunque 36.6%. Además de eso, hasta el 10º lugar con mayor proporción, Nvidia está incluida. Pude confirmar esta parte. Amazon ha aumentado mucho y debido al 219% en el último periodo, ahora mismo, en el top 10 podemos confirmar que tanto Nvidia como Amazon están incluidas. A continuación pasaremos a Palantir. Cuando el mercado estadounidense estaba cayendo, la acción que tuvo un impacto decisivo fue Palantir. Hubo varias reacciones de las instituciones respecto a los resultados de Palantir. Como pueden ver, la mayoría de las respuestas fueron negativas. De nuevo, quedó claro que Palantir es una acción que es popular principalmente entre los inversionistas individuales. Ahora les mostraré en detalle cómo las instituciones reaccionaron ante Palantir. El mayor vendedor fue Goldman Sachs, y Goldman Sachs mantuvo una postura neutral sobre la acción. El precio objetivo se ajustó de los $80 anteriores a $90. Aún no lo recomienda. Y según el precio actual, espera que la acción suba un 27%. Es solo una previsión negativa. El comentario es importante. Considerando la entrada de la inteligencia artificial en las empresas, la expansión de la inversión tecnológica del gobierno de Estados Unidos, el rápido crecimiento de las industrias relacionadas y la sorprendente velocidad de adopción por parte de las compañías y fabricantes, podemos predecir positivamente que el actual crecimiento acelerado podría continuar. Por eso, aunque el objetivo de precio se ha elevado, todavía no lo recomiendo porque el valor actual de la acción es demasiado alto. Por lo tanto, no recomiendan comprar, sino que mantienen una postura neutral. La segunda es Center Pitcher Jeon Jae-myung. Los inversionistas también opinaron mantener una postura neutral. El precio objetivo aumentó de $98 a $110, pero el margen de subida sigue siendo menor al 10%. Así lo perciben. Si ves los comentarios, las empresas globales están invirtiendo continuamente para mejorar el rendimiento y la eficiencia operativa del negocio utilizando inteligencia artificial, por lo que el comentario es positivo. A pesar de eso, el precio objetivo sigue siendo más bajo que el precio actual, así que puedes verlo de esa manera. Morgan Stanley mantiene su recomendación de mantener. El precio objetivo subió de $90 a $98, un 10%. A pesar de eso, todavía podría estar un 21% por debajo, así que puedes verlo así. La valoración sigue siendo alta, aproximadamente 95 veces, el flujo de caja libre estimado para 2027. Por lo tanto, es mejor esperar un mejor punto de entrada. Esperar un mejor punto de entrada es bastante razonable. El problema es que cuando esperas un mejor punto de entrada, suele ser cuando el precio está subiendo rápidamente, y es entonces cuando la gente entra. Mientras el mercado intenta recuperarse de una fuerte caída, esperar un mejor punto de entrada puede parecer razonable, pero debemos considerar cuánto más bajará. Actualmente mantengo mi posición en el dólar estadounidense, con un objetivo de precio entre $80 y $94.
Además, aumentó un 24% adicional, así es como lo vemos. A pesar de las condiciones actuales, se prevé que para 2026 la tasa de crecimiento anual compuesta llegue al 60%. En resumen, un PSR de 60 veces no puede considerarse razonable. Esa es nuestra perspectiva. Deutsche Bank también está comprando acciones y el precio objetivo de las acciones está entre 50 y hasta 80. Aún así, podría bajar un 35% y advierten precaución con la valoración que llegaría a 57 veces las ventas proyectadas para 2026. RBC también recomienda mantener la acción y el precio objetivo es de $40. Dicen que hay una probabilidad del 70% de que el precio baje aún más en el futuro, así es como lo ven. Si ves el comentario, dicen que es difícil estar de acuerdo personalmente porque el gobierno realmente apoya el crecimiento, la competitividad de los productos y la diferenciación. Así lo mencionan. Primero, hay dudas sobre la diferenciación de los productos, pero la diferenciación de los productos está funcionando muy bien. ¿Y sabes cómo puedes saberlo? La tasa de crecimiento actual es del 40%, mientras que la retención de clientes y los ingresos recurrentes superan el 50%, lo que indica un alto nivel de retención y crecimiento. Corea es una industria única, por lo que esta evaluación es correcta. Entonces, las dudas sobre la diferenciación del producto son una debilidad para estas empresas. Es así, si lo analizas de esta forma. El potencial de crecimiento tampoco es tan grande. Actualmente, ni siquiera hay 1000 clientes o empresas clientes. Por lo tanto, personalmente considero que tener la capacidad de expandirse en un mercado ilimitado es una fortaleza. A continuación está Jeff Richards, continúa manteniendo la posición de compra. El precio objetivo es menor a 60, lo que implica una expectativa de caída en comparación al precio actual. Esto se puede interpretar como una previsión negativa. Explican que la presión competitiva, que se espera aumente hasta 2026, podría afectar negativamente el crecimiento. Ryu Pyo-pit y otra persona están presentando opiniones opuestas desde dos perspectivas diferentes. Están manteniendo la calificación de compra y han ajustado el precio objetivo de 125 a 130. De esta manera, consideran que el precio actual de las acciones todavía puede subir más del 5%. A pesar del crecimiento del mercado de inteligencia artificial empresarial, Palantir mantiene una posición única como líder en software de análisis de datos. Todavía no hemos conseguido más de 1000 clientes, como mencioné antes. Por lo tanto, todavía hay muchas empresas que pueden comprar el producto de Palantir en el futuro. Esta es la primera vez, y la segunda es el liderazgo en análisis de datos e inteligencia artificial. Déjame confirmarlo nuevamente. Es todo por hoy. Wedbush también está mostrando su opinión positiva sobre las ventas de Palantir, que no muchas instituciones están haciendo. El 120 a 140. Entonces, aún desde el precio actual de la acción, hay un margen de hasta un 15% de alza. Así se puede interpretar. Según los comentarios, se prevé que el valor de la industria de semiconductores de memoria aumentará durante los próximos 3 años. Así es como se está interpretando. Él dice que esto es el núcleo de la tendencia de la inteligencia artificial generativa. Actualmente, el valor de mercado de Hwang Jae-hoon aún no ha alcanzado los $3 billones. Esto implica que en los próximos 3 años, el precio de las acciones podría triplicarse. Es una expectativa extremadamente optimista. Por último, he tratado de compartir mis opiniones personales de la manera más honesta posible. Desde el punto de vista de Hyun-jae, invertir en acciones de Palantir conlleva un riesgo relativamente bajo. Y la razón por la que la evaluación de Palantir pudo llegar tan alto es porque esta empresa es una compañía única en su tipo. ¿Palantir es realmente una empresa única? Hasta el año 83 podemos comprobarlo en el informe anual de la empresa. Por lo general, las empresas que crecen rápidamente tienen márgenes de beneficio bajos, mientras que las empresas con márgenes de beneficio altos tienden a tener un crecimiento más lento. Es inusual encontrar empresas con alto crecimiento de ventas y margen operativo simultáneamente. Palantir es una excepción, con un puntaje de 57 compuesto por un 16% y un margen operativo del 41%. La suma de ambos números es 57. Por lo tanto, incluso en el S&P 500, donde hay muchas empresas excelentes, Meta muestra este impresionante número de 57. Entonces, ¿cómo está la situación actual? Hay grandes empresas cuyo 80, hay dos. Una es Nvidia y la otra es Palantir. Y ambas empresas mantienen una posición dominante en el mercado, lo que les permite conservar una ventaja competitiva real.
En el caso de Nvidia, en el sector de la inteligencia artificial, actualmente tiene casi el 90% del mercado de unidad de procesamiento gráfico, manteniendo un monopolio. Palrantieo también es similar. Debido a la diferencia en la escala de los modelos entre las dos empresas, yo tiendo a valorar más a Nvidia. Por eso, en la cartera estadounidense, Nvidia mantiene la valoración más alta. No obstante, en las acciones de crecimiento, la tendencia alcista suele persistir hasta que se agota el impulso de crecimiento. Un ejemplo representativo de esto en el pasado es Amazon. Así, la tendencia alcista de las acciones tecnológicas se mantuvo por mucho tiempo y el precio de las acciones continuó subiendo hasta que se rompió esa tendencia. Por eso, hasta ahora, muchos piensan que invertir en Palrantieo como una jugada en inteligencia artificial sigue siendo válido. Cuando el precio baja, muchos inversores venden por miedo, pero creo que esa estrategia no es efectiva. A continuación, les traigo una noticia interesante relacionada con Palrantieo. Resulta que el director ejecutivo de Palrantieo, para mostrar confianza en el precio de la acción, compró más acciones de la empresa, lo cual ha sido una noticia bastante llamativa. Primero, permítanme dar una breve explicación objetiva de la situación. Alex Karp, el director ejecutivo, canceló el plan de venta de hasta 100.000 acciones que había programado bajo el acuerdo 10b51 el 10 de marzo, debido a la fuerte caída del precio de las acciones. Originalmente, planeaba vender alrededor de 100.000 acciones, pero canceló la venta. En ese contexto, desde el 20 hasta el 21 de febrero, 432.565 acciones a un $103.01 por acción para cubrir los impuestos de las unidades de acciones restringidas. De esa manera se puede calcular que vendió alrededor de $44.600.000. Bueno, si organizamos esa información, esto es lo que obtenemos. Se planeaba vender 100.000 acciones, pero solo se vendieron 43.000. Además, no se pudieron vender todas las 43.000 acciones debido a restricciones fiscales, por lo que se terminó vendiendo una cantidad menor. El objetivo era superar los 10.000 millones de won antes de la venta de acciones, pero solo se aseguraron 4.460 millones de won, ni siquiera el 5%. Así se puede ver la situación. El precio de las acciones de Palantir subió hasta $125 a mediados de febrero, pero para el 10 de marzo cerró a $75.63. Recientemente subió hasta $125.26, pero después del anuncio real cayó un 13% a $107.3. Por eso, Alex Karp originalmente vendía muchas acciones, pero ahora ha dejado de hacerlo. Déjame explicarte el significado una vez. ¿Conoces a Alex Karp, el director ejecutivo de Palantir? Al principio, planeaba comprar 100.000 acciones de Palantir, pero debido a la reciente caída del precio, adquirió 43.256.5 acciones, más equivalentes al 4.3% de las acciones previstas para evitar impuestos. Bueno, eso es lo que pasó. Alex Karp también vendió sus acciones para pagar impuestos, esperando que el precio subiera, pero terminó vendiéndolas cuando el precio bajó. Lo hizo por motivos personales. Si el precio de las acciones de Palantir sube, el director ejecutivo puede venderlas a un precio más alto. Así funciona. Por lo tanto, la posibilidad de que este tipo de aumento en el precio de las acciones se haga realidad es bastante alta. Por eso, creo que necesitamos esperar un aumento en el precio de las acciones. Explicaré el modelo de Palantir de forma sencilla para facilitar su comprensión. De las 26 acciones, 4 se recomiendan comprar, 10 mantener y 12 vender. Aunque el precio ha bajado un 13% el 55%, así que no se ha detectado una señal clara de subida. Las líneas de tendencia de 50 y 200 días muestran un soporte sólido. Veamos ahora el gráfico de precios de las acciones. El precio de las acciones de Palrantieo se mantuvo en la zona de soporte, como pueden ver, durante unos $126 recientemente. En resumen, hubo una fuerte línea de resistencia que no se pudo superar satisfactoriamente al intentar traspasarla. Así es como se ve. En mi opinión, los resultados de las ganancias fueron bastante desalentadores. Visto de cierto modo, parece que forman un techo. Si vuelve a bajar y luego veo una tendencia alcista, me pregunto si no se irá de nuevo, si no será posible un repunte hacia arriba. Así es como personalmente lo estoy esperando. En lo personal, esperé con gran emoción y finalmente obtuve un resultado satisfactorio. AMD anunció sus ganancias. Aunque no tengo acciones de AMD, tengo acciones relacionadas con su cadena de suministro. Así que, si el precio de las acciones de esas empresas sube mucho tras el anuncio, me sentiría muy emocionado.
Por eso el resultado de las ganancias de ayer lo esperé con mucha ansiedad a nivel personal. Afortunadamente, AMD anunció buenas ganancias y el precio de sus acciones está en tendencia alcista. Ahora les explicaré de forma simple los resultados de las ganancias para su mejor comprensión. Como pueden ver, he registrado cada punto uno por uno, un resultado que excedió las previsiones. Revisemos de nuevo el contenido detallado cuidadosamente. Las ventas del primer trimestre alcanzaron 7.4 billones de wones, un crecimiento del 36% en comparación con el año anterior. El crecimiento total de las ventas fue del 50%, 3 puntos porcentuales más que el año pasado. El negocio principal también mostró un gran crecimiento del 2.139% en comparación con el año anterior. La ganancia neta fue de $709 millones, un crecimiento del 476% respecto al año anterior. Finalmente, registramos una ganancia neta por acción de $0.44, un crecimiento del 529% respecto al año anterior. Bueno, pero esto ya es un hecho confirmado oficialmente, pero en el caso del año pasado, parece que los gastos únicos fueron bastante altos. Por lo tanto, en el caso de este año, en lugar de mirar solo el crecimiento bruto, creo que observar el crecimiento neto puede dar una imagen un poco más precisa. Es mi opinión personal. Entonces, revisemos nuevamente los datos según el estándar anual. Las migraciones de ventas aumentaron a 54%, 2 puntos porcentuales más que el año anterior. La tendencia continúa igual este año. Es positivo. El beneficio operativo creció un 57% respecto al año anterior. El margen de beneficio neto y el beneficio neto principal crecieron un 55% respecto al año anterior. Fue un trimestre exitoso, con un crecimiento sólido en general. Así se puede apreciar. Echemos un vistazo a los resultados detallados. Las ventas de AMD se dividen en 3 grandes segmentos. El primero es el centro de datos, el segundo es gaming y el segmento de clientes se refiere a las PC personales. Finalmente, está la división de productos integrados, donde el centro de datos y los clientes son los más relevantes. Las ventas están creciendo rápidamente, por lo que lo más importante es el centro de datos. Para que inteligencia artificial Su Haeju tenga éxito, las ventas del centro de datos deben crecer. Las ventas crecieron $37.000 millones, un aumento del 57% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, las ventas de unidad central de procesamiento EPIC de AMD y las unidades de procesamiento gráfico Instinct de AMD también están mostrando un crecimiento explosivo. Fueron los principales motores de crecimiento. Las unidades de procesamiento gráfico también se vendieron bien, y gracias a ese buen desempeño, la división de Data Center registró un impresionante crecimiento del 57%. La segunda es el mercado de PC. Las ventas de la división de juegos para clientes alcanzaron $2.9 mil millones, un crecimiento del 28% respecto al mismo periodo del año anterior. De esa cantidad, solo los juegos para clientes generaron $2.3 mil millones en ventas. Los ingresos aumentaron un 68% en comparación con el año anterior, pero las ventas de juegos disminuyeron casi un 30%. Las ventas de juegos, de hecho, solo aumentan cuando salen nuevos títulos. Es útil tener en cuenta esta parte también. La guía de la segunda parte también fue firme. Las ventas del segundo trimestre fueron de aproximadamente 7.4 billones de wones, superando el consenso de 7.24 billones de wones. También anunciaron que el crecimiento total de las ventas de software podría aumentar hasta un 43%. Aquí se incluyen los costos relacionados con la recompra de acciones por un valor de $800 millones. Por lo tanto, si excluimos estos costos, el margen bruto de ventas sería del 54%, igual que el trimestre pasado, así que confirmaron que el margen no ha disminuido. Bien, soy Han Madiro. AMD ha mostrado resultados reales que superan las expectativas del mercado. Las ventas aumentaron un 36% en comparación con el mismo periodo del año pasado, registrando $7.44 mil millones y personalmente creo que ese contenido es bastante bueno. Esto se debe a que el centro de datos, que incluye el negocio de inteligencia artificial, aumentó sus ventas un 57% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Kyung-Jin Nam explicó que las ventas del centro de datos aumentaron considerablemente gracias a las sólidas ventas de CPUs para servidores EPIC y GPUs de infraestructura. En mi opinión, la mayoría del incremento se debió al crecimiento explosivo en las ventas de aceleradores de inteligencia artificial. AMD pronosticó ventas del segundo trimestre entre 7,1 y 7,7 mil millones de dólares. Por lo tanto, el valor medio superó el consenso del mercado, cumpliendo con las expectativas de la mayoría de los inversores. Fue un resultado satisfactorio.
Entonces, a pesar de estos buenos resultados, ¿qué pasa con el precio de las acciones de AMD? En las operaciones fuera de horario, 1.6%. Personalmente, esperaba que si los resultados de esta temporada de ganancias eran buenos, las acciones subirían al menos un 10%. Por eso, en esta ocasión, trataré de explicar detalladamente por qué el precio de las acciones de AMD no pudo subir mucho a pesar de los buenos resultados. Si miran las noticias recientes, verán que el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones a las exportaciones a China el mes pasado. Debido a esto, se prevé que AMD sufra una caída en las ventas de unos 1.500 millones de dólares este año, ya que la venta del MI300H está restringida. Así se anunció oficialmente en AMD. El problema es que, según lo anunciado, la pérdida de ventas estimada no es de 1.5 mil millones de dólares solo por el mes pasado, sino de unos 800 millones de dólares, los cuales podrían aumentar hasta 1.5 mil millones de dólares. Se espera que las ventas de centros de datos disminuyan aproximadamente $700 millones durante el segundo y tercer trimestre de este año, según las proyecciones. En el mercado, la caída en las ventas se debe más a las restricciones de exportación a China que a la demanda. Por eso, AMD no pudo aumentar su participación de mercado. Sin embargo, creo que esto tiene un lado positivo. La razón es que si miras la guía para el próximo trimestre, verás que la perspectiva del mercado ha mejorado y también la guía ha aumentado. Se esperaba que disminuyera en un solo dígito, pero superó las expectativas del mercado. En resumen, actualmente el centro de datos exhibe ventas sólidas y las ventas relacionadas con varias PC mantienen un crecimiento muy fuerte, como se esperaba. En resumen, esto es lo que quería comunicarles de forma concisa. En 2022, ChatGPT fue lanzado. ¿Hasta cuándo cree que la inteligencia artificial podrá convertirse en un problema central para las empresas? El valor de las acciones de AMD seguía subiendo y AMD tenía una cuota de mercado significativa en el sector de CPUs. Esto es importante porque no fue así durante casi 3 años, ni siquiera hace 2 años y medio. Al invertir en AMD, se esperaba que esta industria se monopolizara y que AMD aumentara significativamente su cuota de mercado en la fabricación de GPUs, pero pocos inversores lo anticiparon. Sin embargo, la realidad con las GPUs es distinta y quiero profundizar en esto. La razón es que cuando se debilitó la percepción de Intel, que dominaba el mercado de CPUs, el precio de las acciones de AMD subió rápidamente para ganar cuota de mercado y siguió subiendo en línea con el aumento de su participación en el mercado de CPUs. La razón por la que el precio de las acciones de AMD siguió subiendo fue porque su cuota de mercado en CPUs aumentó. Las unidades de procesamiento gráfico no estaban relacionadas. Esto es lo que debemos recordar y sigue siendo válido hoy en día. La cuota de mercado de CPUs de AMD ha seguido aumentando de manera constante hasta recientemente. Ahora, les mostraré los números exactos. Ahora, ¿qué pasa con el mercado de unidad central de procesamiento para centros de datos? En el segundo trimestre de 2024, la cuota de mercado de CPUs de AMD fue de aproximadamente 23%, lo que representa un aumento de 5 puntos porcentuales desde el 18% del mismo periodo del año anterior. Y ahora Intel mantiene el 77% restante. El mercado de CPUs para PC es similar. En el cuarto trimestre de 2024, la cuota de mercado de CPUs para notebooks de AMD fue del 27.1%. En solo un año, aumentó del 19.7% al 27.1%, un incremento de 7.4 puntos porcentuales. Por otro lado, Intel mantiene aproximadamente el 72.9%, por lo que sigue siendo la empresa líder, pero el crecimiento de AMD es notable y se puede confirmar claramente en esta parte. En medio de esto, el mercado de CPUs para centros de datos es crucial. Esto se debe a que, a diferencia del mercado de PC, este mercado está creciendo. Por lo tanto, el crecimiento se ha estabilizado y el tamaño del mercado difícilmente puede aumentar más. Sin embargo, el mercado de centros de datos, debido a la inteligencia artificial, tiene un alto potencial de crecimiento en cuanto a la expansión. Y por eso, en este primer trimestre, las ventas de centros de datos de AMD crecieron un 57% en comparación con el año pasado. Dos razones principales explican este crecimiento cuando lo analizo. La primera es, el aumento en las ventas de GPUs se debe principalmente al auge de la inteligencia artificial. En el mercado, las CPUs EPYC para centros de datos son consideradas las mejores. Se espera que su demanda siga creciendo y personalmente lo evalúo así.
En conclusión, AMD definitivamente se está beneficiando del auge de la inteligencia artificial. Hay dos razones principales para esto. La primera razón es que, debido a la estructura del ecosistema de NVIDIA, hay una escasez de GPUs en el mercado, lo que ha aumentado el valor de las GPUs disponibles. La cuota de mercado de AMD es inferior al 10%, pero si alcanza el 20%, sus ventas de unidad de procesamiento gráfico podrían duplicarse. Posee un alto potencial de crecimiento, por lo que el precio es justo. La segunda razón son las unidades central de procesamiento. El crecimiento explosivo del mercado de centros de datos y el aumento de la cuota de mercado también son factores clave. Por lo tanto el crecimiento de ambos sectores como la demanda de unidad central de procesamiento para centros de datos están aumentando considerablemente. Como AMD cuenta con ambas capacidades, tanto unidad de procesamiento gráfico como unidad central de procesamiento, se puede decir que tiene una gran ventaja competitiva en el campo de la inteligencia artificial. El contenido preparado para hoy es la perspectiva del mercado de valores estadounidense para hoy. En el video de hoy, el representante de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, Tony, vuelve a aparecer. Antes hemos estado revisando el mercado, que ha sido mayormente positivo gracias a Paul Tudor y Jones. Ahora veamos qué dice el optimista Tony y escuchemos atentamente sus palabras. La transmisión de hoy termina aquí. Si el programa de hoy les ayudó en sus actividades de inversión, por favor denle like y dejen sus comentarios. Nos gustaría mucho recibir su apoyo. Seguiremos invirtiendo juntos en acciones estadounidenses hasta el día de nuestro retiro. Que tengan un día feliz. Gracias. En preparación para la decisión de la Fed de esta semana nos acompaña Tom Lee, jefe de investigación de Fundstrat Global Advisors. Y mucho de esto, Tom, no sé cómo lo caracterizarías tú al principio. Al principio fue prematuro hablar de estabilización, pero después acertaste bastante. Hace un par de semanas, en el punto más bajo, dijiste que el S&P llegaría a 5.500 a corto plazo. Hoy lo alcanzamos fácilmente. ¿Puedes resumir lo que has visto en las últimas semanas y lo que piensas que ha pasado? Sí. Las expectativas de tarifas son mucho mejores que lo que vimos el 2 de abril. Los mercados que lideran las acciones como el crédito, el VIX y el alto rendimiento están en una posición mucho mejor. El alto rendimiento ha recuperado casi todo el ensanchamiento que ocurrió desde el 7 de abril. El VIX es el barómetro del mercado. Esto refleja el aumento del mercado. Y la economía para 2026 seguirá siendo más fuerte que ahora. La economía se está manteniendo mejor ahora. El próximo año, las reglas fiscales. El próximo año se compararán los ingresos. El próximo año, los ingresos. Eso lleva a las exportaciones. Tenemos potencial para el crecimiento de las ganancias. Bombi Bego. El objetivo, por supuesto, es más alto, pero creo que la relación riesgo-recompensa sigue siendo positiva aquí. Sí, yo también pensaba eso. Sí estamos. Probablemente estás agradecido y satisfecho de que hayamos vuelto a donde estamos. Pero parece que hay algunos retrocesos y avances. ¿Que eso va a suceder antes de que alcancemos nuevos máximos históricos? ¿Crees que con el régimen arancelario actual pueda funcionar? Algunos de los comentarios que hizo el presidente Trump durante el fin de semana, que si estos son temporales, ¿por qué alguien construiría una planta aquí para que algunos de ellos puedan ser permanentes? Creo que es parte de la negociación, pero aún no estoy seguro de tomarlo literalmente. Pero si el acuerdo de tablas continúa en 2025 o 2026... Sí, yo este año creo que podré lograr algo nuevo. Una de las razones es que las empresas están reduciendo. Así es como se logra y creo que los inversionistas les dan suficiente confianza. Por el coronavirus 19, las empresas han sobrevivido. Las empresas en la economía, la inflación aumentó y la Reserva Federal respondió con la tasa de interés más alta. Por eso, yo, Tavy Omley, soy optimista sobre la recuperación y espero que las tasas de interés bajen. Y por eso yo, MAG7, Bitcoin, etc., ellos vuelven a repetirse. De hecho, Bitcoin se recuperó el 2 de febrero
Precio de Bitcoin debe recuperarse cerca del nivel de 5.800 del S&P, y eso ya se ha confirmado aquí anteriormente. Sí, también fue una de las preguntas relacionado con Gold. En el proceso, las buenas preguntas de muchos o las preguntas precisas en la información siguiente. Traigo de inflación, aunque ni siquiera sé si se trata de precios, no puedo decirlo con certeza, pero hoy la inflación es lo más importante. Es una ventaja. Registrado, y cuando veamos el día podremos verlo. Parece que se repetirá la implementación de la oficina. ¿Por qué lo haces si dices que es más importante? ¿Es eso? Estoy de acuerdo. Dos elementos principales de la inflación. La inflación de los precios del petróleo debería disminuir, como mencionaste anteriormente. Los datos Job Openings and Labor Turnover Survey del mercado muestran que el mercado laboral no es tan fuerte, por lo que la inflación no se está acelerando. Los datos de inflación se han ajustado a la baja en comparación con lo esperado. La Reserva Federal... Estoy esperando la tabla. Bueno, Heung-min, el Banco Central Europeo, para que la implementación de la tableta sea más fácil en Europa. Para que sea más fácil en Europa, el Banco Central Europeo. El índice de precios al consumo armonizado de Heung-min excluye los precios de la energía. El Banco Central controla la inflación para gestionar la economía. El procedimiento en México es un poco más bajo que en Europa, alrededor de 225 puntos. Me preocupa que excluir el procedimiento pueda ser difícil o aumentar el costo. No sé el resultado. Gracias por invitarme a la entrevista. Gracias por eso.